Todo esto. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. Pues con mucha información en estos últimos días, Leticia Calderón, y a ver, te pregunto, está por un lado los datos, que son datos muy duros, está por otro lado este proyecto de integración, de colaboración que viene por parte de México con también lo que tiene que ver con su propio modelo de desarrollo. Y está esta otra retórica que vemos con dos grandes amenazas, las grandes deportaciones y los aranceles. ¿Qué lectura das a todo esto que hemos visto en los últimos días? Pues un escenario complicado porque como que por varios frentes empezamos a ver como una presión. Bueno, obviamente con el tema de los aranceles, de Donald Trump puso a todo el mundo a bailar. Creo que es un capítulo que abre una experiencia que puede ser muy interesante incluso para negociaciones futuras, porque crea un precedente en el sentido de decir, a ver, espérame, no necesariamente es como tú lo dices, ahora sí que tenemos otros datos y valdría la pena sentarnos a negociar y ver qué nos conviene más en términos de reciprocidad, pero también de interdependencia. Y ahí es donde también el tema migratorio brinca mucho, porque efectivamente Estados Unidos ha manejado, sobre todo en este contexto electoral, ellos tuvieron un discurso de los dos partidos, sobre la migración como esa inseguridad, esa amenaza fronteriza, ese avasallamiento de personas que han llegado a su país, y ahora también esta retórica de que, bueno, viene una caravana de 1,000 personas y entonces, bueno, seguramente inundaría Estados Unidos, y esa sí es la narrativa que en Estados Unidos se reproduce insistentemente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que México ha desarrollado una política de migración muy dura, de mucha contención, de mucho control a lo largo de todos estos años. Lo ha hecho desde hace mucho, que quede claro, pero estos últimos años en que también cambió dramáticamente el patrón migratorio a nivel de la región, yo diría que incluso a nivel mundial, porque el COVID es un punto que nos marca también ya un antes y un después. Pero en el tema de la migración tenemos una nueva experiencia migratoria distinta a la de hace un par de años. Pero también en términos de política migratoria, el cambio ha sido muy fuerte, Azul. Y lo que anuncia Claudia Sheinbaum es que esta política, que podemos verla al detalle, pero que es muy, muy dura, pues ha tenido resultados, porque obviamente ha sido muy dura, ha sido una política de contención, y el problema es que Estados Unidos no ha reconocido eso. Entonces, cuando Claudia Sheinbaum dice ayer en su carta, oigan, pero es que de acuerdo a sus propios datos, el flujo migratorio que había hace un año ha caído en un 75%, obviamente por razones de contención migratoria duras desde México, porque la migración no ha parado ni ha bajado, pero quiere decir que Estados Unidos, el gobierno el actual, pero también el que entraría, no reconoce sus propios datos y juega, bueno, no sé si no los reconoce, pero juega con ellos. Entonces, decírselos, manejar incluso esto de sus propios datos ayuda mucho a ver, nivelemos el debate, porque sí viene un tiempo muy fuerte en todos los temas. Ahora ya vimos que en el tema arancelario se abre un tipo de discusión que busca sobre todo negociar. Aquí no hay nada de querer ganar más de lo que corresponde, digamos, por lo menos de nuestro lado, Claro. ¿no? Pero sí de poder ubicar y decir, tenemos además un equipo de empresarios, que es algo que les gusta mucho también en el discurso estadounidense, que están apoyando este proceso político de este país. ¿Cómo está Leticia? Alberto Nájar por acá. Em, Alberto, ¿cómo estás? Ahora que te refieres a esta política migratoria que sí empezó a endurecerse desde 1994, ha tenido sus etapas. En el gobierno anterior inclusive se desplegaron cotidianamente 28,000 elementos de las Fuerzas Armadas para tener estos cinturones de seguridad a lo largo del país, y el resultado es ese 75% de personas migrantes menos que han llegado a la frontera con Estados Unidos. Lo que ahora ha ocurrido con esta llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum, independientemente del debate que hubo con los mensajes de Donald Trump, estaríamos hablando de que esto puede eventualmente servir también, una, como reforzamiento de esta política, como nos señalas, ¿en qué sentido? Y dos, ¿hasta dónde puede prevenir que Donald Trump repita la medida que aplicó en su momento en su primer gobierno? Buscar que México sea de una u otra forma país refugio, tercer seguro, el programa Quédate en México, etcétera.
Voy a empezar por lo segundo, porque yo creo que esa es la intención no solo Donald Trump, sino su equipo. Y su equipo, ya hemos hablado de los nombres que lo están rodeando, es un grupo muy duro, muy conservador, muy racista, aún incluso siendo algunos de ellos, pues claramente de diversidad migratoria, que eso es parte también siempre de una cosa que confunde mucho. Pero fíjate que yo creo que lo que quieren implementar, lo han dicho, no hay ni siquiera que darle mucha vuelta, es ciertas normativas que permitan reinstrumentar el programa que conocemos acá como Quédate en México. Y ese programa y otros programas más se usaron, pero también se invocó una cláusula de salud que había por el tema del COVID. Entonces, con ese pretexto se dijo, bueno, que las personas se queden en México en lo que hacen sus trámites para que, digamos, cuando tanto estamos con una emergencia sanitaria, pues no haya movilidad. Y con ese pretexto no inmigratorio, ojo, con el pretexto sanitario se contuvo y se obligó, pues digo, voy a decirlo así, pero de manera unilateral Estados Unidos decidió y México, bueno, fue negociando lo que más pudo, pero en realidad tuvo que acatar esa decisión, la de que las personas extranjeras que buscan hacer un proceso de asilo en Estados Unidos estén en México. Pero a esto se suma un proyecto que sacó el último año Biden, que es que hay una plataforma, ya ahora todo el mundo la conoce, ¿no? La CBP One, que ya mencionó incluso la doctora Sheinbaum en la mañanera, en la que las personas que quieren hacer una solicitud para otra vez iniciar un proceso de asilo en Estados Unidos. Y un paréntesis, ¿por qué asilo? Porque es la única vía de conseguir un documento para migrar a Estados Unidos en este contexto. Entonces, bueno, con esa plataforma me pueden solicitar y esperar en territorio mexicano a que les aprueben la fecha para que puedan dirigirse a la frontera norte y cruzar legalmente y entonces tener una audiencia con un juez. Eso hizo que México se volviera un espacio donde evidentemente las personas avanzan caminando para esperar su cita. No, en realidad ellos están siguiendo una normatividad internacional que impuso Estados Unidos, pero que México también acató. Entonces, lo que parece seguir Donald Trump es un tipo de estrategia de este tipo en la cual no solo anuncia deportar mexicanos, que correspondería, ¿no? La figura jurídica es que tú deportas al ciudadano, a la persona, al país del cual es originario. Pero esta norma que se sacaron de la manga, la verdad, de deportar a otro país que no corresponde al de un salvadoreño al Salvador, de un uruguayo a Uruguay, un ucraniano, ¿no? Eso se lo saltaron y lo que hacen es que los deportan a México en un número muy importante. Entonces, el costo, digamos, incluso el costo político lo carga México porque tiene que hacerse cargo de todo este procedimiento. Y eso es parte de lo que México sí tiene que poner en la mesa y seguramente lo pondrán en términos de negociar y decir, a ver, una cosa es que tú pretendas deportar a población sin documentos de mi nacionalidad, pero otra cosa es por qué no te haces responsable o la deportas también a Canadá, porque Canadá también es frontera con Estados Unidos, y no, entonces, ¿cuál sería el argumento para deportarlo a una u otra frontera? Entonces, creo que hay elementos ahí que van a poderse poner seguramente en una estira y afloja, pero que también pongan límites a algo que ha sido muy complicado para México y que al mismo tiempo evidentemente ha puesto en un lugar, tú hablabas desde 94, y yo creo que en realidad la política de migración en México siempre ha sido muy dura por una cuestión que aquí se conoce mucho, y es que se asocia al tema del tránsito migratorio, la inseguridad que viven las personas al transitar por el país y que al final de cuentas no es una inseguridad pues que llegó de Marte, es de complicidades, de grupos, de mafias digamos, que son gente mafiosa, pero también que están coludidos o que están protegidos por autoridades en algún punto porque permiten su subsistencia, y eso lo sabemos. Así como nosotros le reclamamos a Estados Unidos que se hagan cargo de los narcos gringos, también sería importante empezar ya a hablar de la trata de personas que corre por nuestro país, que es una cuestión de mafias que no pueden entenderse sin contubernio, digamos, de autoridad. Y por tanto, eso es lo que enfrenta en este momento México y que debe dar cuentas claras también de este lado del territorio, Alberto. Ya para terminar, Leticia,
Tenemos poco más de un minutito nada más, pero sí me gustaría preguntarte, porque una cosa es lo que tiene que ver con las personas migrantes que van hacia Estados Unidos y otra cosa es la realidad de millones de personas que ya se encuentran allá y que ahora tienen la amenaza de ser masivamente deportadas. ¿Ahí qué ves? Ahí que veo que hay una preocupación muy grande porque la mayoría son mexicanos, Azul, eso también hay que decirlo. La inmensa mayoría de esas personas que además ya tienen en promedio más de 10 años de vivir en Estados Unidos, pues es que va a fragmentar, lo ha ocurrido, pero fragmenta familias, divide comunidades y por tanto, dado que conocemos muy bien esa experiencia, México sí se puede preparar e incluso tratar de suavizar en la medida del dolor, de lo realmente doloroso y complejo que es ese proceso de deportación, pero puede suavizar resolviéndoles muchas cosas a su propia comunidad mexicana. Con el tema de extranjeros, creo que México sí tiene que negociar que no sean deportados a nuestro país, porque para ellos además es una complicación adicional. Estar en un país que tampoco les da papeles o que no se pueden integrar de manera inmediata, ahí sería otra discusión, sería bueno hablar de eso Sí. posteriormente, pero Sí. creo que México conoce muy bien este tema para generar el top, ¿no? De lo que hay que hacer Sin duda. en casos de emergencia, la cajita Sin de duda. emergencia. Querida Leticia, nos cae el corte. Muchísimas gracias. Seguiremos conversando sobre este y otros temas. Muy bonita noche. Un abrazo.